Ya, entonces el 13, la parte, hubo modificaciones constantes que nos perjudicaron. Por ejemplo, la parte A dice Ley 19.641 de 1999. Por ley, el fondo C, que era el único existente, no podía perder en 12 meses, debiendo compensar el 100% de la pérdida. Llevaban 6 meses con pérdida y AFP ejercieron lobby y se creó el fondo E, que puede tener 100% de pérdida sin compensar. Se perdió la garantía de nunca puedes perder en un año calendario. Y me imagino que Ya, esa garantía volvemos nunca a lo existió. mismo. Sí. Exactamente. Nunca ha existido una garantía en el sistema de pensiones respecto de una rentabilidad absoluta de los fondos de pensiones. Tampoco se ha fijado una compensación en caso de que los fondos obtengan rentabilidades negativas per se. Cuando se habla de rentabilidad mínima, por lo tanto, no puede confundirse, como parece ser el caso, con una garantía, que era lo que antes les decía, a todo evento para los fondos que les impida registrar pérdidas. Esto jamás ha existido en la legislación. Entonces, ¿qué es la rentabilidad mínima? La rentabilidad mínima es un mecanismo que compensa a los afiliados cuando la rentabilidad de su fondo es muy inferior al promedio de rentabilidad obtenida por todos los fondos del mismo tipo en un periodo determinado. En el caso que el fondo de pensiones esté bajo la rentabilidad mínima, la AFP en la que cotiza el afiliado le debe compensar con su patrimonio dicho diferencial. Además, la rentabilidad mínima puede ser tanto positiva como negativa, es decir, una AFP necesitaría compensar a sus afiliados incluso si el fondo renta positivo, si esto es muy por debajo de los fondos del mismo de las otras AFP. O sea, digamos que Sí, si todas... aquí Bueno, ahí lo insiste vamos en a el explicar. comparativo, sí. 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 Con anterioridad, la ley 19.641 que creó el Fondo 2 en las AFP, la norma de rentabilidad mínima mensual se calculaba en base a la rentabilidad real de los últimos 12 meses del fondo de pensiones. A partir de dicho cambio legal, se mantiene el esquema básico de rentabilidad mínima, de tal manera de preservar sus ventajas y se perfeccionan algunas diferencias que presentaba este mecanismo en relación con los siguientes aspectos. La evidencia empírica indicaba que la evaluación de la administración de cartera en periodos cortos de tiempo, un año en el caso de la rentabilidad mínima, no permitía diferenciar adecuadamente la calidad de la administración de factores aleatorios que pudieran afectar las inversiones. Ya, ese es un poco complejo, pero ahí lo vamos a ver. Una finalidad del sistema de pensiones es el ahorro a largo plazo, por lo que las inversiones de las administradoras son también de largo plazo. Por lo tanto, el cambio legal mantuvo la obligación de la AFP de cumplir con la rentabilidad mínima en forma mensual. Lo único que se modificó fue la base de cálculo para la aplicación de la regla y se adaptó la norma de medición de rentabilidad mínima al horizonte de inversión de los fondos de pensiones. A su vez, se introdujeron los cambios necesarios para que la rentabilidad mínima se calculara por cada tipo de fondo de pensiones, ya que con posterioridad a la ley existían dos fondos. Por último, la ley 19.641 mantuvo la obligación de las AFP de responder por la rentabilidad mínima con el encaje de su propiedad, encaje que es una provisión que deben hacer los dueños y accionistas de la AFP por un equivalente al 1% del fondo de pensiones que administran. Eso es muy importante. Podríamos discutir ese porque es bastante extenso. A disidente ¿Sí? que está ¿Por dónde quiere calladito. Es que... Al pizarrón, disidente al pizarrón. Ah, pizarrón ya que no habla nada. No, lo que pasa es que estos tipos al final, vuelvo al mismo punto, ellos han tergiversado tanto, que al final distorsionan la realidad de lo que es realmente una AFP. Claro. Entonces, esto del encaje lo empezaron a tergiversar, que al final te robaban plata y al final era para beneficio tuyo, de que tus fondos no se vieran tan devaluados en caso de que tuvieses problemas muy fuertes económicos en los fondos que están invertidos fuera del país. Lo mismo con los fondos que están invertidos en el país, que el fondo E. Entonces no le veo sentido que ellos sigan insistiendo en esto de los robos y que al final que las pérdidas las asumes tú sin compensar, siendo que el sistema está hecho para que cuando se pone negra la cosa no pierdas tanto. Claro. ¿Me entiendes? O sea, Entonces, más que para eso, está hecho para que, por ejemplo, si tu AFP ha hecho mal la pega, te tiene que compensar. Te tiene que compensar. te tienes que compensar. Exacto.
Ahora, ¿cachai? si Y a esto no todos lo les dicen, va po. mal, ahora si a todos les va, a todas las AFP les va mal en términos de rentabilidad, obviamente se entiende que es un tema generalizado, ¿ya? Claro. Por lo tanto, no es un tema en la que ellos hayan tenido injerencia en que les haya ido mal, sino que Claro, lo que pasa es que ahí, en eso de que a todos les vaya mal, ahí están los mitos, o ahí donde caen los mitos. ahí es donde caen los Entonces, por ejemplo, ahí puede ser que el asunto de los promedios quizás no funcione, o quizás los cambios tendrían que ir por ahí, porque quizás no hay que hacer un promedio entre las propias AFP, pues. Si no se pudiese hacer alguna suerte de box plot o algo por el estilo, viendo al mejor, digamos así, al que tiene el mejor de toda la AFP y verlo por ese sentido cuando existe una pérdida generalizada, digamos así, o Claro. algunos tipos de cosas en ese No, y sentido. esos cambios que le ¿Ya? hicieron, por ejemplo, de que la AFP tiene que compensar con su patrimonio dicho diferencial, ese fue un cambio gigantesco, porque antes la compensación no venía del patrimonio de la AFP, venía de los mismos afiliados. Claro. Del Claro, venía de del los mismos colchoncito. afiliados, sí, venía del colchoncito. del colchoncito que habíamos hablado antes. Exactamente, Claro. y también se hizo un cambio para que las AFP compensaran a sus afiliados incluso si el fondo tiene una renta positiva. Ahí Claro. esa es la cuestión, también Sí. es interesante, porque Sí, si es renta positiva, pero siempre más baja que el promedio. exactamente. Claro, es más baja que el promedio, ese es el O asunto. sea, Sí, es un win-win, digamos, Sí. para el afiliado. claro. Sí, Claro. Por eso está este tema de que quizás con más competencia se pudiese arreglar más el sistema. Claro, a mí la crítica... Una mayor competencia. La crítica Donde haya más incentivo. Sí, ¿Sí? La crítica más dura que yo le haría a la superintendencia es ¿por qué se demoraron tanto en redactar un documento Sí. como este? Así es. ¿Por qué? Confiado. Sí. Porque siento yo que a esta gente le faltó mucho más marketing, mucha más capacidad de llegar al usuario, no sé, al panadero promedio, Sí, a mi po. papá, por Sí, ejemplo. Es que quizás, mira, el ¿Cachai? problema no va por ahí, el problema no es la superintendencia, pues, sino son las propias administradoras del fondo de pensiones. Claro. Lo que pasa es que esto pasa en muchas partes del Estado, pasan este tipo de cosas. Lo que pasa es que también se puede decir ya, en la superintendencia de pensiones, pues lo que se supone el ente regulador de la AFP, pues. Claro. Entonces no tendrían que ser ellos los que tienen que hacer esto, sino lo que tendrían que hacer esto son las propias AFP para informar a sus Claro, cotizantes. exacto. Entonces Sí, viene, por ahí. ejemplo, esta asimetría de la información, que así se denomina esto, hay en muchos mercados que son regulados, digamos. Pasa en el mercado, por ejemplo, de las sanitarias, pasa en el mercado que me gusta a mí, que es el de la energía eléctrica, Ujú. por el tema de la boleta de la luz, que eso lo tenemos que hablar en alguna otra ocasión. Entonces, eso pasa con este tipo de cosas. Se ve como que está siendo imparcial el tema de, o sea, parcial, perdón, no es lo suficientemente imparcial la superintendencia en redactar un documento como ese, se podría ver por algún crítico, sino que está siendo defensor del tema de la AFP y cuestiones así, pues no sé si se entiende mi punto. Sí, pues, Se pudiese ver de ese. actúa como defensor, pero no argumenta. No entrega su argumento. Claro. En este caso, por ejemplo, al redactar Claro, este no, pero mi documento... punto, no, pero es que mi punto es que no tendría que ser defensor, pues ese sería una crítica que se le pudiese hacer a la superintendencia de pensiones, sino tiene que ser un ente más bien neutral, ¿ya? Claro. Ese sería el asunto, pero lo que pasa es que en este caso en particular, la superintendencia de pensiones lo que está haciendo es simplemente reflejar los cambios que se han hecho a las leyes. Eso es lo que está haciendo. No está haciendo como una defensa corporativa de las AFP. También se pudiese decir así. Bueno, pero de todas maneras yo insisto, este tema de la AFP es un tema personal también, o sea, uno tiene que darse el trabajo de entender cómo funciona. Igual critico yo a la AFP en el sentido de que ellos entregan muy mal la información y poca. Entonces no existe como ese flujo de información claro donde uno entiende, bueno, de hecho pasa con todos, pues sí, y yo lo que decía la otra vez, si hay gente que no entiende ni siquiera cómo funciona la liquidación de sueldo, o cómo entiende o cómo funciona la boleta de la luz o la del agua. Entonces yo creo que por ahí también falta a partir de uno mismo el cómo analizar ese tipo de cosas. Yo creo que esta es una enfermedad multicausal. Ahí entra el tema de las AFP que no entregan la información, hay un tema de desinterés de la gente también por informarse, hay un tema de la educación pública que nunca enseñó temas de lo que es finanzas, para entender algunos tecnicismos que pueden ser pocos, pero te sirven para entender estas cosas. No, y olvídate con los profesores ideologizados como están ahora, que te vayan a instruir. Es que ni siquiera ellos lo entienden. Claro, en un sistema así, o sea, no lo van a hacer.
No lo van a Claro. hacer.